Hola, hola, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de energía y de buenas vibras. Como siempre es un placer enorme conectar con cada uno de ustedes, y hoy, prepárense porque venimos cargados de chisme, de drama, y de eso que tanto nos gusta las vidas de nuestros actores favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que tiene a todos con el alma en vilo, y no es para menos. Estamos hablando por supuesto de Flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación. Sí, señoras y señores, el misterio está servido y nosotros vamos a intentar desentrañar cada flor, cada pétalo de esta historia que nos tiene pegados a las pantallas. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Kerem Bürsin, y no me extraña. Este actor turco ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y, seamos sinceros, con esa mirada que derrite hasta el hielo. Pero últimamente la atención no solo se centra en sus proyectos en la pantalla, sino también en su vida personal, y más específicamente en un tema que ha generado muchísimo revuelo, las flores que ha estado recibiendo y las especulaciones que giran en torno a ellas. ¿Son un gesto de amor fresco y apasionado? ¿O acaso representan un intento de reconciliación con alguien de su pasado? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Antes de empezar a desgranar este fascinante tema, les recuerdo, mis amigos, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así estarán siempre al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento y las celebridades. Y por supuesto, si les gusta este tipo de contenido, denle un buen me gusta a este vídeo, que nos ayuda muchísimo a seguir creando. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin, este hombre que parece sacado de un cuento de hadas, ha estado en el ojo del huracán mediático no solo por su innegable atractivo, sino por una serie de gestos que han levantado muchas cejas, especialmente en lo que respecta a las flores. Hemos visto en redes sociales y en diversos medios de comunicación imágenes y reportajes sobre ramos de flores que llegan a su casa, a sus camerinos, a eventos. Y la pregunta que resuena es, ¿quién está enviando estas flores? ¿Y cuál es el significado detrás de ellas? La especulación más fuerte y la que ha capturado la atención de la mayoría de sus seguidores y de la prensa de espectáculos, apunta a una posible reconciliación amorosa. Y cuando hablamos de posibles reconciliaciones en la vida de Kerem Bürsin, hay un nombre que inevitablemente sale a relucir, Hande Erçel. Ustedes saben que Kerem y Hande, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, vivieron un romance que enamoró a millones de fans. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Pero como muchas historias de amor en el mundo de las celebridades, su relación llegó a su fin, dejando a muchos de sus seguidores con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación. Y es aquí donde entran las flores. Las teorías aseguran que estos hermosos arreglos florales que Kerem ha estado recibiendo últimamente podrían ser un mensaje de Hande. Imaginen la escena, un ramo de rosas rojas, tulipanes vibrantes, o incluso flores más exóticas, llegando a la puerta de Kerem, con una tarjeta que dice algo tan ambiguo como pensando en ti. Inmediatamente la mente de los fans se dispara. ¿Es un intento de reavivar la llama? ¿Un gesto para pedir perdón o para mostrar que el cariño aún perdura? Es importante recordar que hasta ahora, todo esto son especulaciones. Ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han confirmado públicamente nada sobre un posible regreso. Sin embargo, el silencio de los involucrados a menudo alimenta aún más los rumores. La prensa turca, que es experta en seguir cada movimiento de sus estrellas, ha estado investigando a fondo, analizando cada publicación en redes sociales, cada aparición pública. Han observado que en ocasiones, Kerem ha publicado fotos de estos ramos, a veces con una sonrisa enigmática, otras veces con un simple gracias sin dar detalles. Esta falta de información es precisamente lo que permite que las teorías florezcan, como las propias flores. Analicemos un poco el simbolismo de las flores. Las flores en general son portadoras de mensajes. Las rosas rojas, por ejemplo, son universalmente reconocidas como un símbolo de amor apasionado. Los tulipanes pueden representar un amor perfecto o una declaración de amor. Si las flores que Kerem ha estado recibiendo coinciden con estos significados, la interpretación de un gesto romántico se vuelve con acento.
N más plausible. Podríamos estar ante una situación en la que Ande, aún guardando sentimientos por Kerem, decide dar un paso adelante, quizás de forma discreta al principio, enviando flores como una forma de sondear el terreno, de recordar el pasado, de ver si hay alguna respuesta. O por otro lado podría ser un gesto de amistad, de aprecio por el tiempo que compartieron, o incluso un detalle de algún otro admirador o admiradora anónima que busca llamar su atención. Pero siendo honestos, la conexión con Ande Erçel es la que más resonancia tiene entre el público, dada la intensidad de su relación anterior y la base de fans que aún sueña con verlos juntos de nuevo. No podemos olvidar que en el mundo de las redes sociales, todo se amplifica. Una simple foto de un ramo de flores puede convertirse en el centro de atención de miles de seguidores, que analizan cada detalle, cada ángulo, buscando pistas. Los fans más dedicados de Kerem y Ande son verdaderos detectives, y han compartido en foros y grupos de discusión innumerables teorías, comparando estilos de ramos, posibles fechas de entrega, y hasta la caligrafía de las tarjetas, si es que se llega a ver alguna. Ahora, ¿qué pasa si no se trata de Ande? Podría ser una nueva conquista. Kerem Bürsin es un hombre atractivo y exitoso, y es natural que tenga admiradoras. Podríamos estar ante el inicio de una nueva relación, y las flores son simplemente el primer gesto de cortejo. Sin embargo, la narrativa de la reconciliación con Ande ha ganado tanto terreno que cualquier otra opción parece, para muchos, secundaria. La audiencia ama la idea de que dos personas que se amaron y que fueron tan queridas por el público puedan darse una segunda oportunidad. También existe la posibilidad, y debemos considerarla, de que estas flores sean un detalle de parte de colegas de trabajo, de amigos cercanos, o incluso de fanáticos como un gesto de apoyo y admiración. Kerem Bürsin es una figura pública muy querida, y no sería inusual que recibiera este tipo de atenciones. Sin embargo, la forma en que se han presentado estos detalles, a veces de manera bastante personal, ha inclinado la balanza hacia interpretaciones más íntimas. Volviendo a la hipótesis de la reconciliación con Ande, pensemos en los motivos por los que esto podría estar ocurriendo. A veces el tiempo y la distancia permiten madurar, reflexionar, y darse cuenta de lo que realmente se quiere. Quizás, después de un tiempo separados, ambos se han dado cuenta de que su conexión era algo especial y que vale la pena intentarlo de nuevo. O tal vez las circunstancias de sus vidas actuales les han llevado a un punto en el que una reconciliación es más factible que cuando terminaron. Si fueran flores de reconciliación, ¿qué tipo de mensaje estarían transmitiendo? Podría ser un te extraño, un te perdono, o un simple me importas. Es un juego delicado de emociones y señales, donde las palabras no dichas tienen un peso enorme. Y en la era digital, donde las vidas de los famosos se exponen constantemente, estos pequeños gestos se convierten en noticias de primera plana. Por otro lado, es crucial mantener la objetividad. La prensa a veces tiende a exagerar o a crear historias donde no las hay, especialmente cuando se trata de la vida amorosa de personalidades tan populares. Puede ser que las flores sean simplemente un regalo de un amigo, o de su equipo de marketing para generar un poco de expectativa en torno a un nuevo proyecto. Sin embargo, dada la historia entre Kerem y Ande, es difícil ignorar la posibilidad de que haya algo más profundo detrás de estos detalles florales. Los fans, por su parte, están divididos. Hay quienes sueñan despiertos con el regreso de Kerem y Ande y quienes prefieren que sigan sus caminos por separado, respetando sus decisiones personales. Pero lo que es innegable es la fascinación que esta posible reconciliación genera. Es un relato que toca fibras sensibles, un cuento de amor moderno que muchos desean que tenga un final feliz. Hemos visto en el pasado cómo parejas de Hollywood y de otras industrias del entretenimiento han pasado por rupturas y reconciliaciones, y muchas de estas historias han inspirado a millones de personas. Si Kerem y Ande decidieran darse una segunda oportunidad, sin duda sería una noticia que sacudiría el mundo del espectáculo turco e internacional. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que a día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva. Las flores son un misterio envuelto en un ramo. Podrían ser un preludio de un reencuentro amoroso, un recordatorio de un pasado que aún duele, o simplemente un gesto de cortesía. Sin embargo, la especulación que rodea a Kerem Bürsin y a las flores que recibe apunta fuertemente hacia una posible conexión con Ande Erçel. Y ahí es donde radica la magia de estas historias. En la intriga, en la posibilidad, en la esperanza que se alimenta en el corazón de los fans. Cada ramo de flores se convierte en un capítulo.
Más de esta novela de la vida real, y nosotros, como espectadores, estamos ansiosos por saber cómo se desarrollará. Así que, mis queridos amigos, hemos analizado las posibilidades, hemos explorado las teorías, y hemos sentido la emoción que rodea a este tema. Las flores de Kerem Bürsin son, sin duda, un enigma que todavía está por resolverse. Si se trata de amor, si es un intento de reconciliación, o si es algo completamente diferente, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, Kerem Bürsin sigue siendo una figura que genera muchísima atención, tanto en su carrera profesional como en su vida privada. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el misterio de las flores de Kerem Bürsin. Ha sido un placer desentrañar este tema junto a ustedes, y siempre me encanta leer sus opiniones y teorías en los comentarios. Muchas gracias de verdad por dedicarnos su tiempo y su atención. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho por favor, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.